Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre el barroco. Toparemos los temas sobre la arquitectura, la literatura, la pintura y la música. Hablaremos sobre sus máximos representantes, ejemplos y les daremos algunos poemas. Empezaremos definiendo qué es el barroco. El barroco es uno de los capítulos más importantes y amplios dentro de la historia del arte. El barroco no solo hay que entenderlo como un estilo artístico, sino como un estilo de vida. Barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. El barroco alcanzó diversas disciplinas y se caracterizó por la ornamentación excesiva. En la actualidad el término barroco se utiliza como un adjetivo para nombrar a cualquier cosa que esté recargada de adornos exageradamente. Las características del barroco, como el predominio del color sobre el dibujo. También otra característica es que en el barroco la luz juega con la sombra, lo que hace que cobre una importancia hasta entonces desconocida. Esto es llamado claroscuro y las primeras aportaciones las trajo consigo el tenebrismo caravallista. Un dato importante sobre el barroco es que podemos obtener la sensación de profundidad a través de diversos procedimientos. Algunos de estos procedimientos es el primero, llamado escorzos, que consiste en representar a las figuras en actitudes no paralelas a lados de la pintura. Otra es el primer término a gran escala en contraste con el fondo y las luces y sombras. Otra característica del barroco es que se prefiere el desequilibrio. Así aparecen figuras cortadas como si continuaran fuera de la tela. Ahora vamos a decir los máximos representantes del barroco. Está Gian Lorenzo Bernini, como en la escultura y en la arquitectura. Está Caravaggio en la pintura. Francisco de Quevedo y Luis de Góngora en la literatura. Y finalmente Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach en la música. Como ya habíamos mencionado antes, comenzaremos profundizando en la arquitectura barroca. Los edificios de estilo barroco solían construirse con materiales pobres, pero resaltando la majestuosidad y la monumentalidad de la obra. Existen varios palacios e iglesias que en la actualidad todavía exhiben las principales características de este movimiento. Las características más importantes es que una de ellas se da tendencia a dar movimiento a los edificios. Se emplean bóvedas y cúpulas frecuentemente ovaladas. Se emplean mucho los relieves que refuerzan el contraste claroscuros, que ya dijimos antes. Se adoptan líneas curvas y efectos luminosos. Algunos de los máximos exponentes de la arquitectura barroca en Italia son Carlo Maderno, Bernini y Francesco Borromini. Un ejemplo bastante claro que representa el estilo de la arquitectura barroca en Italia es la Basílica de San Pedro, que tiene un gran pórtico con columnas corintias y una cornisa con grandes estatuas. En la arquitectura del barroco en España, sus máximos exponentes es Juan Gómez de Mora y Domingo Andrade. Una obra representante en España es la Plaza Mayor de Madrid. Se trata de una plaza rectangular y está situada en el centro de la ciudad. Ahora trataremos sobre la pintura en el barroco. En el ámbito de la pintura, este estilo barroco está asociado completamente con el absolutismo y el renacimiento católico, porque se puede decir que el barroco fue una reacción de la iglesia ante el avance de la ciencia. Entonces, una de las pinturas más famosas en el barroco es Las Meninas de Diego Velázquez. Algunas de las características más importantes de la pintura barroca son: el color se convierte en algo esencial de la pintura, dejando su dibujo en un segundo plano. Durante el barroco, la técnica principalmente utilizada es la pintura al óleo sobre lienzo, y finalmente la composición barroca es mucho más compleja que la renacentista. Los máximos representantes de la pintura es Giovanni Battista Lorenzo Bernini, con su principal obra, la Plaza de San Pedro del Vaticano. También está Francesco Borromini y su obra más famosa es San Juan de Letrán. Ahora hablaremos sobre la música barroca. La música en esta época nació en el siglo XVII, junto con la primera ópera, y se considera que finalizó con el fallecimiento de Johann Sebastian Bach en el año 1750. Como era una época en la cual toda la sociedad mostraba una marcada diferencia entre sus clases sociales, los primeros se valían de la música para obtener su estatus superior. Una de las principales características sobre la música barroca es que se preserva un mismo clima musical a lo largo de toda esta pieza. Es súper importante en la música la voz y los instrumentos.
Nace la orquesta en esta época también y los instrumentos y teclados son indispensables. El ritmo es marcado, constante y fácil de seguir. Algunos de los máximos representantes de la música barroca son Antonio Vivaldi, quien compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas, y George Philipp Telemann, director de la música de las 5 iglesias más grandes de Hamburgo. Y bueno, como parte final de este video les vamos a recitar algunos poemas de personajes importantes en la literatura en esta época. Uno de ellos se llama La definición del amor, por Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño, amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Ahora les leeremos otro poema muy importante que se llama Dejadme llorar, de Luis de Góngora. La más bella niña de nuestro lugar, hoy vive y sola y ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escuches llorar. Dejadme llorar, orillas del mar. Pues me diste madre en tan tierna, tan corto el placer, tan largo el pesar. Y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra, quien era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis el mal. Harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará? A quien tenga el pecho con un pedernal, y no dará voces, viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Y bueno, aquí termina nuestro video. Muchas gracias por ver y eso. Pónganos buena nota, ¿cachai? She's big. Hey, Bosch.